Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada, podemos mencionar que la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con una cultura política que Almon y Verba calificarían como súbdito participante. El componente súbdito se debe a que existe conocimiento respecto de las instituciones formales, sin embargo, no existe una participación marcada, interés e incluso pudimos encontrar varios sentimientos negativos asociados hacia los outputs del sistema y a su propia composición. Sin embargo, podemos decir también que es participante porque en preguntas referidas a mecanismos como la consulta universitaria o a espacios no formales de participación, díganse asambleas, díganse marchas, etc., sí existe una participación muchísimo más pronunciada y unas orientaciones afectivas y evaluativas también positivas. Ahora, en relación con el segundo apartado, analizaremos el texto de John Story titulado Teoría Cultural y Cultura Popular, con el objetivo de caracterizar la cultura popular y la cultura de masas presente en la Facultad de Ciencias Humanas. Para llegar a ello, primero nos concentraremos en el significado de cultura que tienen los estudiantes, donde alrededor de la mitad de los encuestados asocian la cultura con grandes filósofos y artistas, lo que nos dice que, siguiendo las definiciones de Williams, la cultura para ello vendría siendo un proceso general de desarrollo intelectual, espiritual y estético. En cuanto al concepto de cultura popular, encontramos que más de la mitad de los encuestados relacionan la cultura popular con algo propio del pueblo, de las clases medias y bajas, de las mayorías, de todos, lo que resulta importante porque más que verlo como una cultura residual, se ve como una forma de reivindicación y de contrahegemonía frente a esa exclusión sostenida por las élites en la alta cultura, donde dicha alta cultura es asociada por la mayoría de los estudiantes a la riqueza, la alta sociedad, la exclusión y el clasismo. Asimismo, otro sector más pequeño relaciona la alta cultura con las artes, como la música clásica y la arquitectura. Con esto podemos inferir que, siguiendo la línea que expone Story, la alta cultura en el imaginario universitario tiene que ver con las élites y las clases altas, debido a que son estas las que pueden acceder a productos exclusivos, tanto dentro como fuera de las artes, y esto lo podemos observar en los teatros, las óperas, el ballet, la academia y los deportes. En contravía, los estudiantes tienen como definición de la cultura popular a una mezcla entre lo que Story denomina la cultura del pueblo y la cultura popular hegemónica, donde la cultura es vista como algo propio a la gente, una forma pura y no corrompida que representa la verdadera identidad del pueblo, y donde la resistencia y la opresión juegan un papel importante en la lucha por la hegemonía. De allí que gran parte de los estudiantes consideran que la cultura popular se homogeniza, exponiendo como argumentos el cómo la cultura popular impone formas de vivir y pensar. En cuanto a la cultura de masas, dentro de la Facultad de Ciencias Humanas encontramos tres grandes grupos de respuestas con contenidos en común. El primero asocia la cultura de masas con los mainstream, los productos comerciales, los medios de comunicación, la moda y el consumo, como expresiones propias que representan lo que es aceptado por la mayoría, convirtiendo a las personas en rebaños de una moral fabricada a través de la borreguización de la multitud, es decir, como una cultura producida industrialmente y consumida pasivamente por un público. Este enfoque, profundamente influenciado por las críticas de la Escuela de Frankfurt, tiende a ver la cultura popular como un instrumento de control social, diseñado para homogeneizar y desactivar políticamente a las masas. Por su parte, el segundo grupo tiene una significación más hacia lo colectivo. Ven a la cultura de masas como lo propio de la mayoría, del proletariado, del encuentro de muchas culturas, donde los conocimientos y actitudes se esparcen a través de los grupos. A la hora de intentar caracterizar la cultura política democrática de la Facultad de Ciencias Humanas, pudimos dar cuenta que en términos de participación realmente sí existe un interés y sí existe una amplia acogida por parte de los y las encuestadas en términos de su participación en campos de procesos democráticos y electorales. Sin embargo, gracias a preguntas muy puntuales de la encuesta, se pudo dar cuenta que existe una falencia institucional en cuanto a la democratización de la información y la pedagogización de la misma. Si bien existen correos masivos que informen de los procesos electorales de la universidad, realmente no existe, según lo expresan los y las encuestadas, no existe una interiorización completa de dichos procesos políticos, lo que se ve reflejado en una pérdida de interés de participar en los espacios políticos que se disputan. Como segundo punto importante de análisis, notamos una tendencia de la representatividad y cómo ésta influye en el nivel de participación por parte del estudiantado. Para este ejercicio puntual, quisimos darle a dicha representatividad un enfoque de género como un claro enfoque diferencial y cómo esta caracterización podría determinar una mayor o menor cercanía o una mayor o menor confianza del estudiantado con dicha representatividad. Realmente en las respuestas que dieron, la
gran mayoría de las respuestas argumentan que el hecho de que mayor número de mujeres y disidencias sexuales ocupen cargos de representatividad implica que su nivel de participación aumente debido a la confianza que les genera el que actores políticos tan activos como estos sean quienes los representan, debido a que implica, según lo expresado por ellos y ellas, que la trayectoria política, cultural y social que tienen las mujeres y las disidencias sexuales implica una mayor responsabilidad política y por lo tanto una defensa de las agendas políticas que salen desde el estudiantado. Sin embargo, igualmente es importante aclarar que las respuestas no son ilusas a la hora de pensar no solo en las problemáticas de género, que si bien mujeres y disidencias sexuales sí tendrían ese enfoque muchísimo más fuerte, las personas encuestadas argumentan en su gran mayoría que la participación de mujeres y disidencias sexuales no implica una solución total y completa de las problemáticas profundas que atañen la Respecto al cuarto apartado de identificación de problemáticas de cultura política en la facultad, se puede identificar en la encuesta que existen diferentes aproximaciones respecto a los mecanismos formales e informales de participación. Respecto a los mecanismos formales de participación, como las representaciones o los claustros, se puede encontrar que entre los encuestados existe una valoración positiva respecto a los mecanismos que cuentan con un proceso electoral, es decir, las consultas estudiantiles o las elecciones a representantes. Sin embargo, son justamente estos procesos los menos conocidos, ya que suelen estar sometidos a intereses de administrativos o de grupos políticos de la universidad, lo que reproduce de alguna manera la cultura política electoralista del país. Respecto a los mecanismos informales de participación política, existe entre los encuestados la concepción de que la amplitud de estos mecanismos lleva a que sean exhaustivos y poco concretos, y como se ha mencionado, suelen estar cooptados por grupos políticos de la universidad, lo que permite que se reproduzca la percepción de exclusión en estos mecanismos informales. Esto puede explicar de alguna manera la falta de participación de los estudiantes en estos mecanismos, que se puede identificar también como una problemática de los mecanismos no informales de participación política, y que también puede ser caracterizado justamente como una continuidad de la cultura política general. Debido a que suele ser disímil la concepción de las personas respecto al término de cultura política, se realizaron dos preguntas relacionadas a definir e identificar las problemáticas de cultura política en la facultad. Respecto a la perspectiva que tienen los encuestados respecto al concepto de cultura política, se puede deducir que existe una concepción de cultura política relacional, entendida como un conjunto de subjetividades, lo que pues explicaría que respecto a las problemáticas identificadas de cultura política estén orientadas justamente hacia los mecanismos informales o a las dinámicas más relacionales de poder, por lo que pues entendiendo que existe una concepción movilizadora y de valoraciones positivas hacia los mecanismos de participación política informales, pues se puede plantear que existe una posible solución de cultura política en la información política asertiva, ya que se puede entender que estos mecanismos de medios de comunicación propios de los estudiantes ya son usados justamente por estos mecanismos no formales de participación política. Sin embargo, no se difunde de igual manera la información relativa a la toma de decisiones, como lo pueden ser las asambleas de facultades o de estamentos, por lo que realmente la valoración positiva se da pues en los espacios informales de participación masivos, como lo puede ser la asamblea de sede. Así pues, con una dinámica de información asertiva permanente en la toma de decisiones de los mecanismos informales, podría movilizarse la participación de los estudiantes y, como consecuencia, un acercamiento hacia la composición institucional del poder tanto en la facultad como en la universidad, y de esta manera generarse condiciones para su transformación. En este quinto apartado, bajo el concepto de cultura cívica, buscamos medir la participación de los estudiantes frente a los procesos de participación estudiantiles y a los espacios políticos que abre la universidad. Entonces, bajo esta perspectiva, la participación en elecciones termina siendo un indicador fundamental del grado en que los estudiantes internalizan los valores democráticos y ven a las instituciones formales como un mecanismo legítimo para la toma de decisiones. El hecho de que una tercera parte de los estudiantes participe poco o no participe de por sí ya nos lleva a inferir que tienen una potencial apatía política o también una desconfianza en las instituciones y en las elecciones estudiantiles, que terminan no representando los intereses que ellos poseen.
Después de un estudio que reunió datos cuantitativos y cualitativos con una metodología de encuestas a estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, es posible reunir 4 aspectos que se consideran fundamentales en la determinación del tipo de cultura política y el carácter político en general de esta facultad. 1. La desconfianza hacia las instituciones formales. Los estudiantes expresan emociones predominantemente negativas hacia el sistema institucional y a los representantes, lo que indica una actitud crítica y de escepticismo. 2. La preferencia por espacios no formales. La participación y el conocimiento son mayores en los espacios no formales de discusión y movilización, como la asamblea de sede. Esto sugiere una cultura política inclinada hacia la horizontalidad y formas menos estructuradas de participación. 3. El apoyo a la movilización con reservas hacia lo disruptivo. Si bien hay apoyo mayoritario a los mecanismos tradicionales de presión, existe un límite en cuanto a las acciones más disruptivas como la toma de edificios. 4. Bajo conocimiento de la gestión administrativa. El desconocimiento sobre los resultados de las administraciones anteriores y la actual, así como de los representantes estudiantiles, sugiere que los estudiantes no están comprometidos con los procesos formales de evaluación y seguimiento de los actores institucionales. Esto es un indicativo de una cultura política más focalizada en demandas inmediatas o simbólicas que en el análisis a largo plazo de las estructuras